¿Qué tal? Los saluda Benjamín Sepúlveda Hernández desde su programa Camino hacia la Perfección del Amor. Hablar del camino hacia la perfección del amor es hablar del camino o los caminos que nos llevan a Dios. Ya que dice San Juan que Dios es amor y sabemos que todo lo que procede de Dios es perfecto. Por eso, en este programa siempre meditamos temas que nos ayudan a andar por este camino que termina en Dios. Pues bien, el día de ayer revisamos los 10 mandamientos viendo cómo 7 de ellos Dios nuestro Señor no los dio para prevenirnos de no cometer 3 faltas que son tan peligrosas que por sí mismo constituyen el 70% de esos 10 mandamientos. Esas 3 faltas están prevenidos en 7 mandamientos. Y de no cuidarlas, arriesgamos pues nuestra salvación. Me refiero a las riquezas, a la codicia de las riquezas, que están prevenidos en el 10º y 7º mandamiento. No codiciar los bienes ajenos, o sea, previniendo desde el pensamiento. No hurtar, 7º mandamiento. Lo mismo sucede con el sexo desordenado, que también lo previene nuestro Señor desde el pensamiento para que no aterrice en la acción. 9º mandamiento, ser del prójimo. 6º, no fornicar. Hay un grupo, un núcleo que forma la parte más importante, es el núcleo principal de la ley. Me refiero al 1º, 2º y 3er mandamiento, que estos mandamientos están referidos a la relación que el hombre debe tener con su Creador. Y por tanto la transgresión de estos 3 mandamientos son los pecados más graves que se pueden cometer, y es la idolatría, la superstición y el sacrilegio que van en contra del amor de Dios. El 1er mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. 2º, no jurar su nombre en vano. 3º, santificar las fiestas. Pero no basta con que yo cumpla la ley, porque si me convierto en un esclavo de la ley, pues no llevo la libertad con que fui creado, ni que Jesús trajo al mundo, sino aquí lo que debo buscar es convertirme auténticamente. La salvación ya ha sido realizada por Jesús, pero es necesario hacer mía esa salvación, y esa la logro yo por medio de la conversión, que es el tema que hoy vamos a tratar. Jesús es el Salvador, pero necesito invitarlo y hacerlo personalmente mi Salvador. Aunque ya estemos bautizados, necesitamos hacer vivo y operante nuestro sacramento del bautismo por medio de una conversión sincera a Dios y una fe personal en el Señor Jesús. Para eso debemos tener un encuentro con Jesús, una fe viva en su nombre, un conocimiento personal del Señor. Por eso encontramos al final del Evangelio de San Lucas de cómo el Señor se hace presente en el cenáculo, en medio de sus discípulos, y los envía a que proclamen la conversión y el perdón de los pecados a todas las naciones. Y eso no es otra cosa, sino continuar la misma misión de Jesús. Miren, vamos a leer el Evangelio, el principio del Evangelio de San Marcos, tomando el capítulo 1, versos 14 y 15.
Pero después que Juan fue puesto en la cárcel, vino Jesús a la alta Galilea, evangelio del reino de Dios, y diciendo: se ha cumplido ya el tiempo y el reino de Dios está cerca. Haced penitencia y creed al evangelio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El tiempo se ha cumplido y se ha acercado el reino de Dios. Arrepiéntanse y crean en el evangelio. Ahí están, pues, dos columnas para nuestra conversión. La conversión misma a la que vamos por medio de la fe. La fe es nuestra respuesta a la obra de salvación de Jesús, para que no quede solo Jesús como el Salvador, sino como mi Salvador. No es lo mismo que yo crea que Jesús vino a redimir a la humanidad, sino que lo sienta que vino por mí en forma personalizada. Por eso leemos: conviértete y vuelve al Señor. El hombre se orienta hacia Dios en conversión y en fe. Viendo algunos textos de la palabra de Dios, vemos en ellos cosas que nos dice la Escritura, como buscad a Dios y tendréis vida. Buscad a Dios mientras se deja encontrar. Llamadlo mientras está cercano. Que abandone el hombre inicuo sus pensamientos y se vuelva hacia el Señor, que tendrá compasión de él. Que pida perdón a Dios, que será largo en perdonar. O como nos recuerda también el Evangelio de San Lucas en el capítulo 15, verso 18. Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre mío, pequé contra el cielo y contra ti. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Volverse es hacer ese cambio de la noche del pecado hacia el Señor, hacia la luz. Ahí está: me volveré. Me levantaré y iré a mi padre y le diré: Padre, pecado contra el cielo y contra ti. Cuando estemos angustiados, vámonos volviendo al Señor y escuchemos su voz, porque es un Dios misericordioso y sabemos que no nos abandonará. Él dice: me llamaréis y vendréis a suplicarme y yo los escucharé. Me buscaréis y me encontraréis. Y si me buscáis de todo corazón, me dejaré encontrar de vosotros. Conviértete y yo me convertiré. Conviérteme, también dice la Escritura, y yo me convertiré, porque tú eres Yahvé mi Dios. Porque después de mi defección, pues es la separación desleal que hacemos de él. Porque después de mi defección me he arrepentido. Y él nos contesta: se conmueven mis entrañas y tendré piedad de él. Y dice también la Escritura: si reconocemos nuestro pecado, fiel y justo es él para perdonarnos y limpiarnos de toda iniquidad. Todas estas que son citas de la Escritura inherentes a la conversión y a cómo nos incentiva para que nos arrimemos a él, nos hace ver cómo la conversión es lo que hace real para nosotros la salvación. Esa salvación que nos trajo Jesús es lo que hace que Él sea nuestro real Salvador. Pero bueno, hablo de conversión, aunque ya lo medio expliqué, voy a abundar un poco más. ¿Qué significa convertirse? Convertirse es dar media vuelta, girar 180 grados. Cuando dicen en los soldados o los que dimos el servicio militar, media vuelta, quedamos viendo hacia lo que antes era la espalda nuestra. O sea, damos un giro de 180 grados.
Por eso la conversión tiene dos momentos del mismo movimiento. Volverse de la noche del pecado para volverse hacia el Señor. Es salir del pecado para entrar en. Es dejar algo, abandonar, rechazar para adherirse a otra cosa, en este caso hacia el Señor. Pues al primer movimiento que ya dije es volverse de, le podemos llamar conversión. Al segundo momento, para volverse a ese le podemos denominar fe. ¿Qué es primero? ¿Qué es primero? ¿La conversión o la fe? Bueno, aquí hay que recordar, nadie se vuelve de algo, nadie deja algo, si no es porque ha encontrado algo mejor. Nadie se convierte si no ha sido seducido por Dios y lo ha encontrado. Y esto ya nos está llevando a que nos demos cuenta que la conversión es una gracia especial que Dios concede. No es inherente al hombre, sino que Él la concede. Por eso muchas veces cuando nosotros practicamos la ley, pues lo estamos haciendo por miedo a las consecuencias de no hacerlo, por ejemplo, a la condenación. O realizamos prácticas piadosas porque alguien nos invita y simplemente lo hacemos compromisos y vamos a grupos eclesiales. O ya dije, hasta dejar el pecado, pero solo por estar cuidando una lista de transgresiones morales que ya nos prohíbe el Señor. Pues esto es un esfuerzo que todavía no está lleno de ese enamoramiento del que ha encontrado a Jesús. Dice la Escritura, ¿cómo te van a amar, Señor, si no te conocen? ¿Cómo te van a conocer si no hay quien les predique? ¿Cómo les van a predicar si no son enviados? El enviado por excelencia del Padre es Jesús, donde se hizo la revelación a plenitud, donde llegó a su plenitud. No se puede agregar nada más ahí. Antes anunció Dios Padre, Yahvé, a través de los profetas. Cuando vino Cristo, es Dios mismo anunciando a su pueblo. Estamos meditando cuáles son los elementos que intervienen en la conversión y veíamos que el cumplir la ley, por cumplirla, por sujetarnos a no violarla, pues nos puede esclavizar a la ley, de hecho nos hace esclavos. Necesitamos ese enamoramiento de Jesús para cumplirla en las condiciones de que seamos libres, porque hasta dar la vida por el ser amado es un acto de libertad. La verdad os hace libres y el camino, verdad y vida es Jesús. Unirse a Él amándolo, entonces es ser libre. Cuando cumplimos, ya dije, la ley por miedo a las consecuencias del pecado, sufrimientos del infierno, pero no hemos encontrado a Jesús, pues no tenemos ni ganas, ni deseo, ni fortaleza para perseverar. O bien, si por el cumplimiento de la ley, porque tenemos la resiedumbre para caminar, guardándonos de cumplirla, lo que puede suceder, que dejamos algo, pero nos quedamos sin nada, sin una cosa y sin otra.
nos vamos quedando vacíos porque dejamos el pecado, pero tampoco nos hemos unido al Señor, y ahí estamos pues en una situación sin una cosa ni otra ya ahora. Concluimos pues que nadie se vuelve del pecado si no ha sido seducido por una nueva realidad. San Pablo, él sí fue seducido. Él llegó a decir: todo me parece pérdida y basura por el encuentro de Jesús, por conocerlo a él y experimentar el poder de su muerte y resurrección. Por eso San Pablo, que ya había conocido quién era Jesús, mostraba esa certidumbre de despreciar todo con tal de estar unido a su Señor. También vamos leyendo lo que nos dice la Escritura por medio del profeta Oseas en el capítulo 2, verso 14. Pero con todo, después yo la acariciaré y la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Yo la traeré, la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. Él es el que nos lleva a la soledad, al desierto, en donde nadie nos distraiga. Y también recordemos que el desierto en la historia del pueblo de Israel es el tiempo de los amores. Es interesante, por ejemplo, ver la historia del pueblo de Israel, que les recomiendo que lean luego ustedes en sus casas el libro de Ezequiel, en el capítulo 16, desde el verso 1 al 63, en donde nos va describiendo los pasos de la historia del pueblo de Israel, la elección de Abraham, la estancia en Egipto, el paso del Mar Rojo, el tiempo del desierto, la entrada en la tierra prometida y el momento efímero de la gloria del pueblo con David y Salomón, y después la infidelidad. Esa es la historia nuestra. Andamos por ahí en la noche de pecado, nos toca nuestro Señor, nos seduce, nos lleva al desierto para que veamos nuestros errores, y en ese momento nos arrimamos a Él jubilosos para después caer nuevamente en la infidelidad, y vamos a ir de nuevo a una nueva purificación. Es la historia nuestra. Vamos leyendo un poquito lo que nos dice el mismo profeta Oseas en el capítulo 2, desde el verso 14 hasta el 24. Pero con todo, después yo la acariciaré y la llevaré a la soledad y le hablaré al corazón. Daréle viñadores de su mismo lugar y el valle de Acor, para que entre en esperanza, y allí cantará himnos a su Dios como en los días de su juventud, como en los días en que salió de la tierra de Egipto. Y aquel será el día, dice el Señor, en que ella me llamará esposo suyo y no me llamará más Baalí. Y quitaré de su boca los nombres de Baalim, ni volverá a acordarse más de los nombres de los ídolos. Y en aquel día pondré yo paz entre ellos y las bestias del campo, y las aves del cielo, y los reptiles de la tierra, y quebrantaré en el país los arcos y las espadas, y haré cesar las guerras, y que ellos duerman con toda seguridad. Y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo mediante la justicia o santidad y el juicio, y mediante la misericordia y la clemencia. Y te desposaré conmigo mediante la fe, y conocerás que yo soy el Señor. Entonces será, dice el Señor, cuando yo escucharé benigno a los cielos, y éstos escucharán a la tierra. Y la tierra atenderá a dar el grano y el vino y el aceite, y estas cosas atenderán o consolarán a Jezreel. Y la sembraré yo para mí como preciosa simiente sobre la tierra, porque apiadarme he de aquella nación que fue llamada no más misericordia. Y al que dije que no era mi pueblo, le diré, pueblo mío,
eres tú. Y él dirá, tú eres mi Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Vemos, miren, en esta lectura que nos acaban de hacer, nuestra propia historia, la historia de nuestra elección que ha hecho el Señor. Nos lavaron con agua, nos ungieron con óleo, nos dieron flor de harina. ¿Qué nos sugiere esto? Que nos adornaron con joyas y nosotros, como el hijo pródigo, hemos despilfarrado esa riqueza que Dios nos ha dado. Y esas prostituciones, como les llaman los profetas a la idolatría, las hacemos cuando ponemos en lugar de Dios cualquier otra cosa. Ya dije, son auténticos ídolos la fornicación y la codicia de las riquezas. Cuando ponemos también nuestros propios intereses. Y esas mismas cosas que hemos convertido en ídolos, luego se vuelven contra nosotros, como los egipcios y los asirios iban luego contra el pueblo judío cuando estos abandonaban a Dios. Pero Dios nos acaba de decir la Escritura, no nos abandona. Él mismo una vez más toma la iniciativa, nos lleva al desierto, nos seduce y nos habla al corazón. Y nos dice como a los hijos de Oseas, mi pueblo. Y Él mismo establece una alianza eterna, hace un desposorio con nosotros en amor y fidelidad. Por ejemplo, en las Lamentaciones de Jeremías, en el capítulo 5, versos 21 dice, conviértenos a ti, Yahvé, y nos convertiremos. O sea, dice, si tú haces esa obra, lo podremos hacer. Pues que no es palabra de Dios, sin mí no, nada podéis hacer. No dice poquito, no dice algo, no dice mucho. Dice, nada podéis hacer. Pero como contraparte de esta palabra hay otra, que dice, todo lo puedo en aquel que me conforta. Todo, sin excepción. Por eso aquí, Jeremías dice, conviértenos a ti, Yahvé, y nos convertiremos. O sea que la conversión es obra de Dios. Es una obra de Dios en nosotros, que al llevarnos al desierto, toca nuestro corazón y pide, eso sí, nuestra respuesta libre. Pero la gracia de la conversión es obra de Dios, que solamente espera de nosotros que escuchemos su llamado y respondamos a él. Ahora, ¿qué implica la conversión? Bueno, pues el reconocimiento de nuestro pecado, pero miren, a la luz del Espíritu Santo. Ahí está, de nuevo. Es el mismo el que hace el llamado, pero nos está dando los elementos para que podamos caminar, que de otra manera para nosotros sería imposible. Dice la Escritura que ni siquiera Jesús es el Señor podemos pronunciar si el Espíritu Santo no lo inspira. El reconocer también nuestro pecado es obra del Espíritu Santo. Equivale esa luz del Espíritu Santo a cuando tú estás en un cuarto oscuro y por ahí penetra un rayo de luz y luego te das cuenta que están flotando millones de partículas en el ambiente y hasta contiene la respiración, como si temieras aspirar toda esa polución que se ve en el ambiente y que antes no percibías. Pero si eso has estado respirando toda tu vida y hasta ahora lo percibiste por ese rayo de luz que se coló por alguna fisura en algún lugar de la habitación, pues lo mismo sucede con la luz del Espíritu Santo. Por eso ir a la conversión exige ser iluminados por Él y estar pidiendo constantemente a Él que nos permita ver nuestras propias faltas. Hay un texto de San Juan en el capítulo 14, versos del 15 al 17,
Si quiere leerlo, Maru, por favor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre, y os daré otro consolador y abogado, para que esté con vosotros eternamente, a saber, el Espíritu de verdad, a quien el mundo o el hombre mundano no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque morará con vosotros y estará dentro de vosotros. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pues ahí está. Está diciendo que el Espíritu Santo nos será enviado para quedarse con nosotros y nos lleve a la verdad que el mundo no conoce. Hay tres conceptos de mí mismo: lo que piensan los demás que yo soy, lo que yo mismo pienso que soy y lo que realmente soy. A veces nosotros mismos estamos equivocados de nuestra propia persona, pero cuando el Espíritu Santo nos deja ver su luz, cuando penetra ese rayo de luz a nuestra habitación oscura, entonces sí podemos reconocernos. Y veíamos cómo Dios mismo es el que nos llama, nos lleva al desierto, nos da su Santo Espíritu para reconocer nuestros pecados, y eso lo podemos ver también en la primera carta de San Juan, capítulo 1, verso 9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda iniquidad. Pues bien, el reconocimiento del pecado a la luz del Espíritu Santo es parte que se exige en la conversión. Se necesita ese arrepentimiento, ese deseo sincero de ser salvado, la confesión del pecado para ser perdonado, recibiendo luego pues esa ratificación que en el sacramento de la reconciliación da el sacerdote. La salvación pues es obra de Dios. El dejar las ataduras, el romper con la vida anterior y el abandonar las obras muertas es obra de Dios. Lo único que nos pide es abrirnos a la acción de su gracia, a que aceptemos ese llamado y a que reconozcamos nuestro pecado. Vamos viendo en el libro de Oseas, en el capítulo 2, verso 7, a ver qué nos dice. Dice: he aquí que yo cierro tu camino con espinos, la cercaré con setos, y no encontrarás más sus senderos. Buscarás a sus amantes y no los alcanzarás. Los buscará y no los hallará. Entonces dirá: me volveré a mi primer marido. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Qué hermoso esto. Dios mismo nos sella nuestros caminos, en donde buscamos aquello que rompe la alianza nuestra con Dios. Y entonces reconocemos que necesitamos volver al Señor. Pues ahí andas en la noche del pecado, adulterando. Y el mismo pecado te lleva a que se acabe o se afecte tu economía. Y entonces quien dijo amarte ya no quiere saber más de ti porque se te acabó el dinero. Es el mismo Señor el que, utilizando las consecuencias de tu propio pecado, te va cerrando los caminos para que te alejes del pecado. Él mismo saca bienes de males, porque te ha amado con amor eterno. En Jeremías 31:3 dice: te he amado con amor eterno, por eso reservé gracias este día para ti. Es el mismo Señor el que por el amor que tiene, nos tiene, sigue derramando gracias para que avancemos en ese camino hacia nuestra conversión y en consecuencia hasta nuestra salvación. Pues Dios mismo nos sella nuestros caminos de pecado.
en todo aquello que rompe la alianza con Él, y entonces sí reconocemos que necesitamos volver al Señor. Cuando hemos caído en la noche del pecado y las consecuencias de este ya nos están afectando y todo empieza a caminar mal, es cuando entonces sí levantamos los ojos y empezamos a decir: Señor, ayúdame, Señor, perdóname, Señor, no me abandones. Es cuando estás pagando las consecuencias del pecado, cuando te estás encontrando con el Señor, y ahí tiene fiel cumplimiento esa palabra que leímos de Oseas: Él mismo cierra tus caminos con espinos, con setos, para que no encuentres más los senderos que te llevan a los amantes, aquellos que te desvían del Señor, que es tu esposo, que es tu Señor. Es el Espíritu Santo el que nos da la conciencia del pecado, y no solo el reconocer que está mal hecho, sino el no quererlo para nosotros. Eso significa el arrepentimiento, no solo porque hemos fallado a la ley moral o por miedo al juez o al castigo, sino para no contristar a nuestro Señor. Al propio Espíritu Santo en que fuimos sellados para el día de la redención. El pecado en el creyente, la conciencia del pecado, es como el que ama, un dolor por haber lastimado a la persona amada. Así debe ser la contrición. Cuando, por ejemplo, un hijo que te ama, o la esposa que te ama, o el esposo que te ama, y que tienes conciencia que lo traicionaste y le causaste lágrimas, a veces ya en soledad dices: desgraciado de mí, ¿cómo pude causarles semejante dolor? Tanto que me aman y tanto que dije amar, y los llevé a la miseria, a la desesperación y las lágrimas. Pues ese es la conciencia que se debe tener cuando se ofende a Dios. Esa es la contrición que debemos sentir. En este caso, de haber lastimado a la persona que decimos amar tanto. Por eso dice la Escritura: no todo el que me diga Señor, Señor, sino el que cumpla la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es que cumplan los mandamientos. Obras son amores, no buenas razones. El amor en el cielo y la tierra tiene el mismo nombre y los mismos efectos. Amamos como Dios ama como nosotros amamos. Y sabemos bien que cuando alguien nos está diciendo te amo, pero vemos que realiza cosas que nos ofenden, que nos agreden, que atenta contra nuestra dignidad de personas, esas son palabras huecas. Pues cuando hemos roto con la amistad del Padre, en ese momento estamos en el pecado, y es una traición a su disposición amorosa. En la conversión también está otro elemento: el perdonar a los demás como queremos que nos perdonen. Ya veíamos el día de ayer, si no damos el perdón, tampoco se nos va a perdonar nuestra falta. Debemos pues reconocer nuestro pecado en nuestro corazón y quitar toda huella de resentimiento, odio o rencor ante el Señor, ofreciendo el perdón a toda persona que nos haya ofendido. Y veíamos también ayer renunciar a todo trato con el poder de las tinieblas. Confesar también a Jesús como nuestro Salvador es el otro elemento que hemos estado viendo. Pues a veces, como se dan cuenta, para dejar el testimonio que la obra de la conversión es una obra de Él, nos llega a dar testimonios como el de Saulo cuando iba a Damasco. Ahí, más claro ejemplo de una conversión, de cómo actúa esta, no puede haber. Yendo como perseguidor de Jesús y de su iglesia,
el Señor lo deja ciego y lo manda, le cierra los caminos y lo manda enceguecido a Ananías, que es el que le va a dar la luz. Esa es pues la historia, no solo de Pablo, no solo del pueblo judío como hemos revisado, sino pues, nuestra propia historia. La fe que debemos tener no solamente es en un Jesús teórico e histórico, pues sí, existió y creo, sino en aquel que vive y que puede cambiarnos. Esa es la fe que debemos exhibir en Jesús. La fe es un llamado de Dios que nos lleva al desierto y nos habla de amores, y el hombre, el que responde positivamente, haciendo suya esa libertad. Vamos leyendo la carta a los Efesios 2:8. Porque de pura gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, siendo un don de Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor, ahí está bien claro. O sea, hemos sido salvados gratuitamente por medio de la fe, y esto no viene de nosotros, sino que es un don de Dios. Hay que esperar pues ese momento en que Dios nos da la gracia de la conversión y responder a Él. Por eso, cuando en una familia no todos los miembros caminan al mismo tiempo por los senderos de la conversión, bueno, hay que seguir sembrando, dejando caer la semilla, pero sin confrontarse, porque Dios tiene un momento para cada persona, para tocar su corazón y para que nosotros tengamos oportunidad de responderle. Y es que acaso tenga que ver también con esto, que si nos da en un momento determinado la gracia de la conversión, siendo una gracia tan alta, y nosotros la despreciamos o la pisoteamos, nos haríamos entonces sí responsables de haber pisoteado aquella gracia especial que Dios nos da para que nos arrimemos a Él, y seríamos doblemente responsables. Por eso Él la da en el momento que sabe que le podemos responder. Miren lo que nos dice también en el Apocalipsis nuestro Señor, en el capítulo 3, versos del 20 al 21. He aquí que estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si alguno escuchare mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y con él cenaré y él conmigo. Al que venciere, lo haré sentar conmigo en mi trono, así como fui vencedor yo y me senté con mi Padre en su trono. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Si se fijan, en cierta forma está mendigando nuestro amor, tocando siempre en las puertas de nuestro corazón. Nosotros siempre tendremos la posibilidad libre de aceptar esa voz que nos llama a la conversión, a la santidad y a la salvación, o rechazarla. Quiera Dios nuestro Señor que nunca desechemos ese llamado que nos promete sentarnos a su diestra, como Él fue sentado a la diestra de su Padre cuando venció. Nosotros vencemos auténticamente en el combate espiritual cuando nos estamos alejando de todas las concupiscencias, que son esas inclinaciones al pecado, de todos nuestros pues anhelos y afanes de nosotros mismos y de las criaturas. Cuando estamos haciendo esto, estamos yendo auténticamente hacia el Señor, lo estamos eligiendo libremente, y ese es el mérito que nos corresponde a nosotros alcanzar por medio de esa elección libre. Vamos a leer algunas de las llamadas que nos han llegado. Catalina Valencia de Zapopan pregunta si el estudio de alineación de chakras es bueno o malo. Es ocultismo, pues ¿cómo va a ser bueno? Y ahí vas a estar recitando mantras que son nombres de demonios para exacerbar esa energía de cada chakra. Pues ¿cómo va a ser bueno ponerte en contacto con demonios? Isabel García de la colonia Provincia da un testimonio que una conversión puede
alcanzar milagros de parte de Dios nuestro Señor, ya que en una ocasión fue a visitar al niño Jesús, yo creo, de algún templo, y le prometió buen comportamiento y cambio en su vida, y le solicitaba la salud de su hija, y le fue concedido ese milagro. Dice la Escritura: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Claudia, de Paseos de Tonalá, nos felicita por el programa y pide oración por sus hijos y su esposo para que haya unión familiar. Y llegamos al final del programa. Si quieres despedirte, Mano. Gracias, ingeniero. Gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Que Dios los bendiga. Y yo, como siempre, agradezco a Dios el don de la vida, a ustedes por habernos sintonizado, y recuerden, para que hagamos nuestra la salvación y hagamos al Señor como nuestro Señor, tenemos que ir a una auténtica conversión, escuchando su voz y tomándola, haciéndonos violencia, rechazando los ídolos que nos sujetan y nos esclavizan. Que sean felices y Dios los bendiga.